Durante 20 años se consideró una más del montón, hasta que descubrió su tesis inédita en la revista científica más prestigiosa, bajo el nombre de otra persona. La editorial guardó silencio, la universidad la amenazó, y el ladrón se limitó a sonreír, convencido de que la verdad había sido destruida para siempre. Suscríbete para no perderte nuevas y emocionantes historias. Ana Sofía Valdés comenzaba cada mañana con el orden, no con café, no con las noticias, sino levantando de nuevo su propio mundo, libro tras libro. Sus dedos se deslizaban por los lomos, alineándolos en una línea perfecta. Primero la sección de historia, luego la de filosofía. Cada volumen ocupaba su lugar, como estrellas en un firmamento sometido a leyes que ella misma había dictado. Un paño de franela borraba con suavidad el polvo del roble oscuro de las estanterías. Sus movimientos eran pausados, casi rituales. Ana Sofía no tenía prisa. La prisa traía errores, y los errores destruían la estructura. Su librería, Palimpsesto, era un templo donde el caos no tenía derecho a existir. Allí olía a papel viejo con un matiz ácido, a encuadernaciones de cuero y al polvo seco de los años. La luz de las lámparas con pantallas verdes caía sobre los dorados relieves de los lomos, convirtiéndolos en pequeñas joyas. Ana Sofía se ajustó las gafas, un gesto automático que la calmaba. El reloj de pie, en un rincón, marcaba los segundos con un tic-tac sordo y constante. Cada sonido era previsible. Cada sombra caía exactamente donde debía. Se irguió y contempló su dominio. Las estanterías formaban pasillos estrechos, parecidos a callejuelas de un casco antiguo. Los libros se alineaban en hileras compactas y sus lomos componían un texto ininterrumpido en un idioma desconocido del tiempo. Ana Sofía pasó un dedo por la superficie del gran escritorio de madera oscura. Ni una mota de polvo. El pisapapeles de mármol verde reposaba justo en el centro. Orden, control, seguridad. 3 pilares sobre los que se sostenía su mundo desde hacía 20 años. Había construido aquella fortaleza de libros y silencio para no volver a enfrentarse jamás al caos de la traición humana. Allí no había lugar para las sorpresas. Allí mandaba solo ella. El mediodía quebró el ritmo. Un chirrido de carrito en la entrada, la respiración pesada de un repartidor. Ana Sofía alzó la vista del catálogo. 3 cajas de madera, con las esquinas gastadas, esperaban junto a la puerta. En cada una letra pequeña decía: Biblioteca del profesor Demetrio. Un viejo amigo de sus padres había muerto 2 meses atrás. Su sobrina liquidaba la herencia. Ana Sofía firmó el recibo y se quedó a solas con el pasado. Las cajas olían a cerrado y a casas ajenas. Retiró con cuidado la tapa de la primera. Bajo una capa de periódicos yacían libros que recordaba desde niña. Volúmenes de historia medieval con cubiertas deslucidas. Los tomaba entre las manos con una ternura cautelosa, como si saludara a viejos conocidos. La segunda caja se resistió más. Dentro, los libros yacían revueltos, sin sistema alguno. Alguien los había empaquetado con prisas. Ana Sofía sacaba tomo tras tomo, ordenando de forma automática por temas. Historia, filosofía, arte. Y de pronto sus dedos tropezaron con algo ajeno, una cubierta lisa, brillante, entre tantos lomos ásperos. El olor a tinta fresca sustituyendo al polvo antiguo. Una revista académica. Ana Sofía la sacó, frunciendo el ceño. Revista universitaria. En la portada, bajo el título Investigador del Año, sonreía con suficiencia un hombre de traje caro, el profesor Arturo Beltrán, cabello cano y abundante, ojos castaños cálidos, sonrisa afable. Ana Sofía miraba aquel rostro y sentía cómo se le encogía el estómago en un nudo helado. 20 años. Llevaba 20 años sin verlo, sin oír su nombre, sin leer sus trabajos. Lo había borrado de la memoria como se arranca una página podrida de un libro. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, en su librería, irrumpiendo en los límites de su refugio. Ana Sofía arrojó la revista sobre el mostrador y volvió a las cajas. Ya la tiraría después. Ahora lo urgente era restablecer el orden. La tarde tiñó de cobre los escaparates de Palimpsesto. Ana Sofía terminó de catalogar los últimos libros de la colección de Demetrio. Los dedos le dolían de tanto escribir. Alzó la mirada y vio la revista.
Seguía donde la había dejado, una herida brillante entre tanta noble antigüedad. Algo la impulsó a estirar la mano y tomarla. Las páginas susurraban bajo sus dedos, demasiado nuevas, demasiado vivas. Ana Sofía encontró el artículo de Beltrán, Gremios de la Europa medieval, un nuevo paradigma clasificatorio. Empezó a leer con la fría curiosidad de una académica que examina un trabajo ajeno. Primer párrafo. Segundo, tema conocido, nada extraordinario. El tercer párrafo la obligó a detenerse. Se le cortó la respiración. Releyó la frase 1, 2 veces. Era su clasificación. Aquel sistema único que había elaborado 22 años atrás en su tesis doctoral inacabada. 5 categorías de gremios, basadas no en el oficio, sino en su función social. Había pasado años formulándolo, cribando fuentes, discutiendo consigo misma en el silencio de las bibliotecas. Los dedos se le pusieron blancos al apretar la revista. Ana Sofía siguió leyendo, y cada línea era un golpe. La estructura de la argumentación era la suya, la secuencia de ejemplos, la suya, incluso la terminología que ella misma había inventado al no encontrar equivalentes en las fuentes. Gremios de estatus, vertical corporativa, movilidad social a través de la pertenencia al oficio. Y entonces vio lo que no dejaba lugar a dudas. Beltrán citaba una fuente florentina poco conocida, la crónica del notario Bardi. Ana Sofía había encontrado esa crónica en un archivo cerrado de una biblioteca de Bolonia. Pasó 3 semanas descifrando aquella letra casi ilegible del siglo XIV. Nadie, aparte de ella, había trabajado con ese texto, lo había comprobado. La revista cayó de sus manos. Ana Sofía permaneció tras el mostrador mirando al vacío. 22 años, su trabajo había estado archivado en la universidad, dentro de una carpeta con la etiqueta Tesis doctorales inacabadas. 22 años creyendo que lo había enterrado allí junto con su pasado, y Beltrán simplemente lo había tomado y se lo había apropiado. Lo reescribió, lo publicó bajo su nombre. Las náuseas le subieron a la garganta. Ana Sofía subió por la estrecha escalera hacia su apartamento sobre la librería. 3 habitaciones atestadas de libros. No encendió la luz. Caminaba de un lado a otro en la penumbra, cerrando los puños. Los recuerdos la atacaban como una bandada de aves hambrientas. La última conversación con Beltrán. Su despacho, con olor a tabaco caro. Él estaba sentado al escritorio, hojeando sus borradores. Ana Sofía, querida, le decía con aquella voz aterciopelada, tienes talento, pero el trabajo está demasiado en bruto. Las ideas son interesantes, pero les falta originalidad. Te apoyas demasiado en tus predecesores. Ella intentó rebatir, pero él levantó la mano. No discutas. Llevo 30 años en este campo. Él había ido desmantelando su confianza ladrillo a ladrillo. Cada encuentro, cada tutoría, era el asesinato lento de su fe en sí misma. Elogiaba detalles secundarios y destruía lo esencial. Eso ya se ha dicho. Es demasiado obvio. Nadie lo va a entender. Al final del 2º año de doctorado, Ana Sofía había dejado de creer en el valor de sus ideas. Y luego vino el colapso. Pasó 3 noches sin dormir, intentando reescribir un capítulo entero porque Beltrán había dicho que era conceptualmente erróneo. Se sentó ante el escritorio y descubrió que no podía escribir ni una línea. La mano no le obedecía. Los pensamientos se deshacían como arena. Se quedó mirando la hoja en blanco hasta que empezó a llorar. Ana Sofía se detuvo junto a la ventana. La ciudad titilaba abajo. Apoyó las palmas contra el cristal helado. 22 años pensando que había fracasado por no ser lo bastante buena, que Beltrán tenía razón, que su trabajo carecía realmente de valor. Y ahora resultaba que él simplemente se lo había robado. Metódicamente, deliberadamente, había destruido su autoestima para que se marchara y no volviera jamás. La amargura se transformaba en algo distinto, más frío, más afilado. Ana Sofía bajó de nuevo a la librería, encendió la lámpara del escritorio y abrió el portátil. La pantalla iluminó su rostro con una luz cadavérica. Buscó la web oficial de la universidad, la sección de Contactos, la dirección de correo electrónico del profesor A. Beltrán. Los dedos se le quedaron suspendidos sobre el teclado. Ana Sofía cerró los ojos, respiró hondo,
Luego empezó a teclear, despacio, sopesando cada palabra, sin emociones, sin acusaciones, solo una cortesía gélida, afilada como un bisturí. Estimado profesor Beltrán, he leído con gran interés su última publicación en la revista universitaria. He encontrado una similitud sorprendente de temática y metodología con el tema de mi tesis doctoral inacabada del año 2003. Agradecería la posibilidad de comentar esta curiosa coincidencia académica. Atentamente, Ana Sofía Valdés. Releyó el texto 3 veces, borró una coma innecesaria, corrigió una mayúscula. El cursor parpadeaba sobre el botón Enviar. Ana Sofía lo pulsó y sintió que algo dentro de ella se movía del punto muerto. La piedra había sido arrojada. Las ondas se expandían sobre el agua. Por la mañana no esperaba respuesta. Beltrán no era de los que escriben correos. Llamó a las 11, mientras Ana Sofía clasificaba un nuevo lote de libros. El teléfono sonó y en la pantalla apareció un número desconocido. Contestó al tercer timbre. «Ana Sofía, querida mía». La voz de Beltrán era tan familiar que un escalofrío le recorrió la espalda. Barítono profundo, aterciopelado, tono cálido, casi paternal. «¿Cuánto tiempo? Me alegra tanto que sigas mis modestos trabajos. Es gratificante saber que tu interés por la historia no se ha apagado». Ana Sofía guardó silencio. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Beltrán continuó, sin reparar en la pausa o fingiendo no hacerlo. «En cuanto a tu observación sobre las coincidencias, Ana Sofía, tú sabes cómo funciona la ciencia. Las ideas flotan en el aire, la noósfera, como decía Vernadsky. Todos bebemos de la misma fuente». «Yo bebí de los archivos florentinos», dijo Ana Sofía en voz baja, «de una crónica con la que nadie más había trabajado». Breve pausa. Luego, Beltrán se rió, suave, condescendiente. «Querida, siempre fuiste tan impresionable. La memoria puede jugarte malas pasadas. Ha pasado tanto tiempo». Su voz cambió, apenas perceptiblemente, acero bajo el terciopelo. «No conviene remover el pasado, Ana Sofía. Podría perjudicar a mucha gente. A tu reputación, por ejemplo. La gente podría pensar que eres inestable, que tu abandono de la academia estuvo relacionado con ciertos problemas». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran. «Cuídate, querida». Ana Sofía colgó sin despedirse. La mano le temblaba. Estaba de pie en medio de la librería, rodeada de libros, y se sentía absolutamente indefensa. Beltrán ni siquiera había intentado negarlo, simplemente la había amenazado. Con suavidad, con elegancia, pero la había amenazado. Y eso significaba que tenía miedo. Eso significaba que tenía una oportunidad. Ana Sofía entró en el almacén trasero. Detrás de una pesada estantería con ediciones de arte se ocultaba un hueco en la pared. Apartó la estantería. La madera chirrió en el silencio. Dentro del hueco había un viejo baúl de madera reforzado con hierro, su caja de Pandora. 22 años sin abrirla. El candado estaba oxidado, pero la llave giró. La tapa se alzó con un gemido pesado, olor a lavanda y papel viejo. Ana Sofía contempló el contenido y sintió cómo el pasado regresaba, materializándose desde la niebla de la memoria. Pilas de hojas escritas, fichas bibliográficas, carpetas con fotocopias de textos medievales. Y el diario. Grueso, encuadernado en cuero desgastado. Lo había llevado durante todos sus años de doctorado. Anotaba no solo hallazgos de investigación, sino también reflexiones, dudas, pequeñas victorias. Y su señal secreta, una golondrina. Un pájaro diminuto que dibujaba en los márgenes de las páginas más importantes. Símbolo de la libertad que buscaba en el mundo académico. Ana Sofía sacó el diario del baúl con cuidado. El cuero estaba frío bajo sus dedos. Lo llevó al escritorio, desplegó los borradores junto a él. Ahí estaba, el arma, las pruebas, su letra, sus ideas, sus anotaciones fechadas. Ahora solo tenía que idear cómo utilizarlas. La campanilla de la puerta tintineó con brusquedad, nerviosa. Ana Sofía alzó la cabeza. Un hombre entró en la librería con el aspecto de un lobo en un aprisco. Corpulento, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro caro que le quedaba mal, como si lo hubiera comprado a toda prisa.
Cabello corto, mandíbula maciza, manos pesadas. Despedía un perfume agresivo que sofocaba el olor a libros antiguos. No saludó, simplemente se detuvo en el umbral y recorrió la librería con mirada tasadora. Ana Sofía se levantó despacio del escritorio. El instinto gritaba peligro. Aquel hombre no era coleccionista, no era amante de los libros. Estaba allí por otro motivo. Me dijeron que aquí se pueden encontrar cosas valiosas, dijo al fin. Voz grave, rasposa, para una persona muy respetable. Su mirada se deslizó por las estanterías y se detuvo en la mesa de Ana Sofía. En los papeles extendidos, los borradores, el diario. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Ana Sofía. Voz firme, aunque se le cerró la garganta. El hombre avanzó hacia el interior de la librería. Pasos pesados sobre el suelo de madera. Se detuvo ante la estantería más cercana, sacó al azar un volumen con encuadernación cara. Ni siquiera miró el título, lo arrojó de vuelta. Basura vieja, soltó. Se acercó a la siguiente balda, repitió la operación. No es esto. Ana Sofía permanecía tras el escritorio, con la espalda erguida, cada músculo en tensión. El hombre recorría la librería despacio, pero no mostraba interés real en los libros. La estudiaba a ella. ¿Y no se aburre aquí sola todo el día?, preguntó de repente. Se detuvo, metió las manos en los bolsillos. Nunca se sabe quién puede entrar, nunca se sabe qué puede pasar. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Son cosas frágiles las que tiene aquí. Papel, encuadernaciones antiguas, un movimiento en falso y... Empezó a rodear el mostrador, a invadir su espacio. Ana Sofía retrocedió un paso. La espalda chocó contra la pared. «Le ruego que se vaya», dijo. La voz vibraba como una cuerda tensa. El hombre se detuvo. La pausa se alargó. Luego se encogió de hombros. «Como usted diga», respondió con indiferencia. Dio media vuelta y se dirigió a la salida. Ana Sofía exhaló. Demasiado pronto. Al pasar junto a una estantería estrecha pegada a la pared donde ella exhibía los ejemplares más delicados, libros antiguos de arte con grabados, el hombre sacudió el hombro bruscamente. La estantería se tambaleó. Un segundo de equilibrio. Luego se desplomó con un estruendo ensordecedor. Los libros cayeron como granizo. Las encuadernaciones se quebraron. Las páginas se rasgaron. Grabados del siglo XVII volaron por el suelo como hojas de otoño. El sonido parecía interminable, rebotando en las paredes y el techo. ¡Qué torpeza!, soltó el hombre por encima del hombro, sin volverse, sin detenerse. La campanilla tintineó con alegría casi burlona. Salió dejando la puerta abierta. El aire frío de la calle irrumpió en la librería, haciendo crujir las páginas esparcidas por el suelo. Ana Sofía no se movió. Permanecía de pie, contemplando el caos. Su mundo, su orden, su fortaleza, todo destruido en un instante. Las piernas le flaquearon. Se dejó caer despacio al suelo, con la espalda contra la pared. Respiración entrecortada, superficial. Aquello no era solo destrucción, era un mensaje. Beltrán sabía dónde estaba. Beltrán había enviado a su hombre. La guerra que ella había iniciado con un correo acababa de recibir respuesta. Y esa respuesta decía: tu seguridad es una ilusión, tu fortaleza, un castillo de naipes. Puedo llegar a ti cuando quiera. Ana Sofía cerró los ojos, contó hasta 10. Luego los abrió y empezó a levantarse. Las rodillas temblaban, pero aguantaban. No se iba a quedar sentada en el suelo llorando. Iba a actuar, a restablecer el orden. Era lo único que sabía hacer realmente bien. Recogió los libros uno a uno. Examinaba los daños. Algunos se podían restaurar, otros estaban perdidos para siempre. Cada página rota era un golpe, pero Ana Sofía continuó. Mecánicamente, metódicamente. Recuperar el control. Recuperar la estructura. Su mirada cayó sobre el escritorio. El diario seguía donde lo había dejado. Grueso, encuadernado en cuero desgastado. Ana Sofía se quedó inmóvil. Se acercó. Tomó el diario entre las manos y sintió que algo no estaba bien. El cuero era demasiado liso, sin el rasguño junto al lomo que recordaba de memoria. Ana Sofía abrió el diario.
Su letra, sus anotaciones, todo en su sitio. Pero el papel no era el mismo. Un poco más blanco, un poco más denso. Pasó las páginas, buscó el lugar donde debía estar su golondrina en el margen. El pájaro estaba allí, pero dibujado por una mano ajena. Era una copia, perfecta, pero sin vida. Alguien había fotografiado cada página, reimpreso, reencuadernado. Lo había devuelto a su lugar, llevándose el original. Ana Sofía sostenía el diario falso y comprendió. Mientras ella recogía la estantería caída, mientras se distraía con aquel hombre, alguien más había entrado en el almacén. Beltrán ahora poseía su pasado, sus pensamientos, su secreto. Sabría de la golondrina, de su marca personal que dejaba en las páginas más importantes, y la usaría. Contra ella. Ana Sofía se dejó caer en la silla tras el escritorio. Las piernas ya no la sostenían. A su alrededor yacían los escombros de su mundo. Fuera oscurecía. La librería se sumergía en la penumbra. Y en algún lugar, en su caro despacho, Beltrán sonreía, sosteniendo en sus manos su alma robada. Ana Sofía reunió sus armas, metiendo metódicamente las pruebas en un sobre marrón. Copias de borradores con fechas, fichas bibliográficas escritas con su caligrafía, fotocopias de páginas de la crónica de Bardi con sus anotaciones al margen. Hizo certificar los documentos ante notario en la calle Cervantes, donde una mujer mayor con gafas la miró con una curiosidad apenas perceptible. La carta a la redacción de la revista le llevó 3 días escribirla. Sopesaba cada palabra, borraba párrafos enteros, empezaba de nuevo. Sin emociones, sin acusaciones que pudieran tomarse por histeria. Solo hechos, fechas, referencias a fuentes. La envió por correo certificado con acuse de recibo y rastreó la entrega en línea, viendo cómo el sobre avanzaba por el país hacia su destino. La respuesta llegó una semana después. Un correo electrónico de un tal Alejandro Vargas, asistente junior de la redacción. 2 líneas de texto formal redactadas en tercera persona. La redacción ha examinado la solicitud de la señora Valdés. La reputación del profesor A. Beltrán es intachable y está avalada por décadas de práctica académica. Los materiales aportados no constituyen base suficiente para una investigación interna. Ana Sofía releyó el mensaje 5 veces. Cada palabra golpeaba sus nervios como un martillo sobre cristal. Ni siquiera se habían molestado en entender el fondo. No habían comprobado las fechas. No habían comparado los textos. Beltrán era una figura demasiado importante para tocarlo. Y ella, nadie. Polvo bajo sus pies. Envió una queja al Comité de Ética de la universidad al día siguiente. Redactó el texto con la misma meticulosidad, pero las manos le temblaban más. Era el último instrumento oficial a su alcance, la última esperanza de que el sistema pudiera funcionar, de que la justicia existiera fuera de los libros antiguos. La respuesta llegó con una rapidez indecente. 3 días. Ana Sofía abrió el sobre con el logotipo de la universidad y el texto se desdibujó ante sus ojos. El Comité de Ética, presidido por el profesor V. Castrillo, ha examinado la solicitud. La queja se considera infundada y difamatoria del honor de la universidad. Futuros escritos similares se interpretarán como campaña de difamación deliberada. Ana Sofía se sentó en el suelo en medio de la librería. El sobre cayó de sus manos. El profesor Castrillo era amigo de Beltrán. Habían defendido juntos sus doctorados, viajado juntos a congresos. Por supuesto, debería haberlo sabido. El sistema protege a los suyos. Se llevó las manos a las sienes, intentando detener el dolor de cabeza creciente. Esa misma tarde, Ana Sofía revisaba el correo y se topó con una notificación de una plataforma de reseñas. Nuevo comentario sobre palimpsesto. Hizo clic en el enlace sin mucho interés. Habitualmente los clientes dejaban palabras de agradecimiento por hallazgos raros. Pero esta reseña era distinta. Una estrella. Compré una edición rara de Lorca por 500 euros. En casa descubrí que era una falsificación. La dueña se negó a devolver el dinero. Ana Sofía se quedó mirando la pantalla. Nunca había vendido falsificaciones. Nunca. Cada libro lo verificaba personalmente, examinaba la encuadernación, el papel, las marcas tipográficas. Era mentira. Mentira descarada, desvergonzada. Empezó a escribir una refutación, pero los dedos se le quedaron suspendidos sobre el teclado. Bajo la primera reseña ya había aparecido una segunda. Dueña muy grosera,
Le señalé un error en el catálogo y me insultó y me echó de la tienda. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Las reseñas aparecían cada pocas horas. Nombres distintos, historias diferentes, pero el mismo patrón. La valoración de palimpsesto caía en picado. Ana Sofía intentaba escribir respuestas, explicar, demostrar, pero su voz se ahogaba en el torrente de mentiras coordinadas. Los algoritmos de las plataformas no distinguían verdad de falsedad, solo veían cantidad de valoraciones negativas. Un antiguo cliente, profesor de historia jubilado, llamó el martes por la mañana. La voz del anciano temblaba de vergüenza. Ana Sofía, me veo obligado a cancelar el encargo del volumen. Disculpe, pero he leído las reseñas. Entienda, me resulta incómodo, pero la reputación... No terminó la frase. Ana Sofía colgó sin despedirse. Cerraba la librería a las 7 de la tarde, cuando el último rayo de sol resbaló por el escaparate y se apagó. El cansancio la aplastaba contra el suelo, como una mano pesada en la nuca. Ana Sofía entró en el almacén, comprobando cerraduras e interruptores. Llegó a la puerta trasera. Extendió la mano hacia el cerrojo. Los dedos tocaron el vacío. El cerrojo estaba abierto. La puerta, entornada a un dedo, dejaba filtrarse el aire frío de la noche por la rendija. Ana Sofía se quedó petrificada. La sangre huyó de su rostro, el pulso le martilleaba en las sienes. Aguzó el oído. El silencio en la librería era absoluto, denso como el agua. Ni un crujido del suelo, ni un susurro de páginas. Pero aquel silencio parecía vivo, tenso, como si alguien se hubiera ocultado en la oscuridad, observando. Ana Sofía empujó la puerta. Las bisagras chirriaron lastimosamente. Entró, encendió la luz. Las estanterías seguían en su sitio, la caja registradora intacta, los libros alineados pulcramente en los estantes. Pero algo no encajaba. El aire olía distinto, una mezcla de perfume ajeno, apenas perceptible, pero inconfundible. Alguien había estado allí. Recorrió la librería por el perímetro, revisando cada rincón. El corazón le golpeaba las costillas, la respiración se le entrecortaba. Ana Sofía llegó al centro de la sala y se detuvo. En el suelo, justo sobre la desteñida alfombra persa, yacía un libro. Manoseado hasta el desgaste, con el lomo rasgado. Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Su ejemplar personal, que siempre descansaba en la mesilla de noche del apartamento de arriba. Las rodillas se le doblaron. Ana Sofía se dejó caer sobre la alfombra junto al libro. Lo tomó entre los dedos temblorosos. Alguien no había estado solo en la librería. Había subido a su apartamento. Había caminado por su dormitorio. Había elegido este libro, justo este, símbolo de su huida de la academia, de aquella noche en que estuvo leyendo sobre poder y destino mientras decidía qué hacer con su vida destrozada. Era un mensaje, silencioso pero ensordecedor. Puedo entrar en tu vida cuando quiera. No hay seguridad en ninguna parte. Tu librería, tu casa, todo es una ilusión. Ana Sofía apretó el libro contra el pecho y permaneció sentada en el vacío, rodeada de miles de volúmenes que ya no podían protegerla. Al día siguiente intentó trabajar. Cada tintineo de la campanilla en la puerta la hacía sobresaltarse. Cada sombra tras el cristal se convertía en la silueta de un vigilante. Ana Sofía se ajustaba las gafas cada pocos minutos, entrelazaba los dedos, los soltaba. El control se desmoronaba como papel viejo bajo los dedos. A mediodía entró doña Gabriela, vecina del tercer piso, mujer mayor con un chal tejido, siempre amable. Había comprado a Ana Sofía un libro de recetas el verano pasado y desde entonces pasaba simplemente a charlar. Hoy su rostro expresaba una preocupación rayana en la lástima. Ana Sofía, empezó, bajando la voz hasta un susurro confidencial. Ayer me encontré con el profesor Beltrán. Su mujer y yo vamos a la misma clase de yoga. Ana Sofía se quedó inmóvil tras el mostrador. El pisapapeles de mármol verde le enfriaba la palma. Doña Gabriela continuó, sin advertir su reacción. ¿Está tan preocupado por usted? Dice que atraviesa un momento difícil. Ofreció ayudarla si hiciera falta. Qué hombre tan noble, ¿verdad? La sonrisa de la vecina era sincera, ingenua, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Ana Sofía asintió, sin fiarse de su propia voz.
Doña Gabriela charló unos minutos más sobre el tiempo y se marchó, dejando tras ella una estela de perfume floral. Ana Sofía se quedó de pie, apretando el mármol en la mano. Beltrán no solo esparcía rumores, estaba construyendo una leyenda. Él era el mentor solícito, preocupado por el estado de una antigua alumna. Y ella, la mujer inestable que no había sabido sobrellevar la vida. Algo se rompió en su interior. El miedo que había atenazado sus músculos los últimos días se evaporó. En su lugar quedó una rabia pura, helada. Ana Sofía se arrancó el delantal y lo arrojó sobre el escritorio. Agarró el bolso. Salió corriendo de la librería sin cerrar siquiera la puerta. Paró el primer taxi en la esquina. «A la universidad», dijo al conductor. «Edificio principal, rápido». Se sentó en el asiento trasero, clavando los dedos en la correa del bolso. La ciudad pasaba veloz tras la ventanilla, en manchas borrosas. Ana Sofía ya no pensaba en las consecuencias, no planeaba las palabras. Solo quería ver su cara, mirarlo a los ojos, decir la verdad en voz alta para que la gente la oyera, aunque nadie le creyera, aunque no cambiara nada. La universidad la recibió con el resplandor frío de sus fachadas de cristal. Ana Sofía pasó junto al vigilante de la entrada, ignorando su voz. Recordaba aquellos pasillos. 22 años no los habían borrado de la memoria. Avanzó por los corredores de servicio, atajando, sorteando ascensores y vestíbulos centrales. Sus pasos resonaban en eco contra las paredes de mármol. Lo vio salir de la sala de conferencias rodeado de jóvenes profesores. Beltrán sonreía ampliamente, afable, contando alguna historia. Su voz se extendía por el pasillo, profunda, aterciopelada, llena de seguridad. Ana Sofía se detuvo a 10 metros del grupo. Llenó los pulmones de aire. «Beltrán». Su voz golpeó las paredes, rebotó en el techo, llenó el espacio. El profesor y su séquito se quedaron inmóviles. Las cabezas giraron. Ana Sofía avanzó, acortando la distancia. Su rostro estaba pálido como el papel, pero los ojos ardían con brillo acerado. No gritaba. Hablaba alto, nítido, volcando en cada palabra todo el dolor acumulado. «Usted es un ladrón. Robó mi trabajo hace 22 años, robó mi vida, destruyó mi reputación para que nunca pudiera enfrentarlo». Se detuvo a un paso de Beltrán, mirándolo directo a la cara. A su alrededor ya se reunía gente, atraída por el ruido, estudiantes, profesores, personal de servicio. ¿Y cree que voy a permitir que me haga pasar por loca? Se equivoca. Beltrán guardó silencio. 3 segundos. 5. 10. Simplemente se quedó de pie mirándola con una expresión que Ana Sofía no logró descifrar de inmediato. No era ira, no era desconcierto. En su rostro afloraba poco a poco una tristeza honda, sincera. Suspiró como alguien que contempla el sufrimiento de un ser querido. «Ana Sofía». Su voz tembló. Extendió la mano hacia ella, con cautela, como hacia un animal salvaje y asustado. «Dios mío, ¿a qué punto has llegado? Ya te dije que necesitabas ayuda, ayuda profesional». Se volvió hacia la multitud y su rostro rebosaba compasión dolorosa. «Disculpen, colegas, es mi antigua alumna. Tenía problemas ya entonces. Intenté ayudarla, pero...». Ana Sofía sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Estaba convirtiendo su acusación en prueba de su demencia, delante de decenas de testigos. Abrió la boca para rebatir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Beltrán dio un paso hacia ella, su mano se posó en su hombro, gesto de cuidado paternal. «Ana Sofía, querida, deja que llame a alguien». Ya se acercaba un vigilante de uniforme azul oscuro. Joven, eficiente, con rostro impenetrable. Beltrán se volvió hacia él con aire de quien toma una decisión dolorosa. «Por favor, acompañe a la señora a la salida. Con mucho cuidado. No está bien. Y llamen al servicio médico, por si acaso». El vigilante asintió y se aproximó a Ana Sofía. «Señora, venga conmigo», dijo en un tono que no admitía réplica. Su mano se posó en su antebrazo. El agarre era profesional, no brusco, sin dejar marcas, pero absolutamente inflexible. Ana Sofía intentó soltarse. «Suélteme.
No entiende, pero su movimiento parecía, desde fuera, un ataque de histeria. El vigilante la condujo hacia la salida. El largo pasillo se extendió hasta el infinito. Ana Sofía pasaba junto a decenas de rostros. Veía curiosidad, condena, lástima. Nadie le sostenía la mirada. Un estudiante cuchicheaba con su compañera, tapándose la boca con la mano. Un profesor mayor meneaba la cabeza con expresión que decía: «Mira a dónde lleva la envidia». La sacaron por la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, dejando entrar el aire frío. El vigilante le soltó la mano en el último escalón. «No vuelva por aquí», dijo sin rencor, simplemente constatando un hecho. Las puertas se cerraron a su espalda con un clic definitivo. Ana Sofía se quedó de pie en los escalones, mirando la fachada de cristal donde se reflejaba el cielo gris. Volvió a la librería caminando. El autobús le parecía demasiado estrecho, un taxi demasiado luminoso. Caminó por las calles conocidas sin verlas. La gente la esquivaba, percibiendo algo equivocado en su rostro paralizado. Ana Sofía llegó a Palimpsesto, abrió la puerta con llave y entró en la oscuridad. No encendió la luz. Se sentó en el viejo sillón de cuero del almacén, el mismo donde había encontrado el libro. Miraba al vacío sin parpadear. En algún lugar lejano, el reloj de pie marcaba el tiempo. Los sonidos de la calle llegaban amortiguados, como a través de una capa de agua. Ana Sofía no lloraba. Las lágrimas se habían secado en algún punto entre la universidad y la casa. Solo quedaba el vacío. El portátil sobre el escritorio parpadeó, señalando un nuevo correo. Ana Sofía miró la pantalla sin interés. Abrió el buzón con un movimiento mecánico. Remitente. Departamento Legal, Universidad Estatal. Asunto. Notificación oficial. Hizo clic en el mensaje sin esperar nada bueno. El texto empezaba con una formulación estándar. Ana Sofía recorrió con los ojos las primeras líneas. Se detuvo. Releyó. En relación con la denuncia del profesor A. Beltrán por acoso, campaña difamatoria y creación de amenaza a su seguridad física y psicológica. Las palabras flotaban ante sus ojos, pero el significado se abría paso a través del aturdimiento. Bajó por el mensaje. Un archivo adjunto, PDF. Ana Sofía lo abrió con mano temblorosa. Orden de alejamiento. Su nombre impreso en negrita en la casilla demandada. Beltrán en la de demandante. El contenido. Se le prohibía acercarse al profesor Beltrán a menos de 100 metros. Establecer con él cualquier contacto, directo o indirecto. Difundir sobre él cualquier información. Ana Sofía cerró el portátil. Se quedó inmóvil en la oscuridad. Beltrán había usado su estallido público. La había convertido en la agresora. El sistema lo había protegido, reconociéndolo como víctima. Ahora ya no era simplemente una antigua alumna con reclamaciones. Era una acosadora. Cualquier intento suyo de demostrar la verdad se consideraría violación de la ley. Las paredes se cerraron definitivamente. La fortaleza que había construido durante 22 años se había convertido en una prisión. Fuera oscurecía. Los libros en los estantes se fundían en una masa continua. Ana Sofía permanecía sentada entre ellos, rodeada de conocimientos que ya no podían salvarla. Y en algún lugar, en su caro despacho, Beltrán sonreía, sosteniendo en las manos otra victoria. Ana Sofía pasó 3 días en la penumbra. La librería abría por inercia, pero apenas entraban clientes. Permanecía sentada al escritorio, revolviendo papeles sin propósito. La orden de alejamiento descansaba en el cajón como una sentencia. 100 metros. Cualquier contacto. Difusión de información. Beltrán la había convertido en delincuente con un trazo de pluma. Estaba revisando viejas tarjetas de visita cuando dio con un rectángulo de cartón desgastado. Leonardo Prieto, archivero. La memoria le devolvió una imagen. Joven delgado de ojos inteligentes, el único en toda la universidad que la miraba no con lástima, sino con admiración. La ayudaba a buscar fuentes raras, le traía libros de los depósitos, hablaba con timidez pero con sinceridad. 22 años. Seguramente ya no estaría en la universidad. Ana Sofía dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, con tinta desvaída, había un teléfono y una dirección. Archivo Municipal, calle Lope de Vega. Sus dedos se movieron solos hacia el teléfono. El sistema no la escuchaba, pero existían personas que recordaban, que habían sufrido por Beltrán.
Una esperanza frágil germinaba entre las cenizas de la desesperación. Marcó el número. 3 tonos. 4. Dígame. Una voz masculina, baja, cautelosa. ¿Leonardo Prieto? Soy Ana Sofía Valdés. Trabajamos juntos en la universidad. La pausa se alargó. Ana Sofía, sorpresa en la voz. Por supuesto, te recuerdo. ¿Qué ha pasado? Quedaron al día siguiente. Ana Sofía llegó al archivo municipal, edificio achaparrado de construcción franquista, con el revoque descascarillado. Leonardo la esperaba en el vestíbulo. Había cambiado. Canas en las sienes, leve encorvamiento, pero los ojos seguían iguales, atentos, bondadosos. Pasemos a la sala de lectura, dijo. Allí hay tranquilidad. Se sentaron a una mesa en el rincón, bajo la luz amarilla de un flexo. Ana Sofía relató con voz firme, sin dejar que las emociones se desbordaran. El artículo, la llamada, las negativas, el acoso, la invasión del apartamento, la humillación en la universidad, la orden de alejamiento. Leonardo escuchaba con los dedos entrelazados. Cuando terminó, apretó las mandíbulas. Siempre supe que Beltrán era un canalla, dijo en voz baja, pero su voz vibraba de furia helada. Destruyó mi carrera hace 6 años. Me negué a participar en uno de sus tejemanejes con becas. Me tendió una trampa. Me acusó de robo de documentos. Me despidieron sin referencias. 3 años sin poder encontrar trabajo en mi campo. Ana Sofía lo miraba, y algo en su interior respondía a su historia. Ambos eran víctimas del mismo depredador. Leonardo se inclinó hacia adelante. Su debilidad es la vanidad y la pereza. No habría destruido tu manuscrito siguiendo el procedimiento oficial. Es demasiado complicado, requiere documentos, comisiones. Lo escondió, en algún lugar del archivo de la universidad. ¿Pero cómo encontrarlo?, preguntó Ana Sofía. Todavía tengo la llave mecánica de la puerta de servicio en el sótano del edificio antiguo. Leonardo bajó la voz. Aún no han cambiado las cerraduras. Lo comprobé hace un mes, cuando recogí mis pertenencias personales. La ronda nocturna de seguridad sigue un horario. La ruta es predecible. Ana Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Propones que entremos en el archivo? Leonardo asintió. Es un riesgo enorme. Pero si tu manuscrito está allí con anotaciones fechadas, será una prueba irrefutable. Un documento del archivo oficial. Beltrán no podrá llamarlo falsificación. Ana Sofía cerró los ojos. Todo su mundo durante 22 años se había construido evitando riesgos, controlando, siendo previsible. Y ahora le proponían quebrantar la ley, entrar en un edificio vigilado, arriesgándose a la cárcel. Pero la alternativa era aceptar la derrota, asumir la versión de Beltrán, desaparecer. ¿Cuándo?, preguntó, abriendo los ojos. El sábado. La ronda nocturna empieza a medianoche, termina a las 4 de la madrugada. Tendremos unas 3 horas. Leonardo sacó una hoja de papel y empezó a trazar un esquema. La entrada está aquí, el archivo en el sótano. Hay que cruzar 3 pasillos, bajar por una escalera. La sección de trabajos no admitidos está al fondo, recuerdo dónde. Ana Sofía estudió el esquema, memorizando cada detalle. ¿Y si nos atrapan? Leonardo se encogió de hombros. Yo no tengo nada que perder. Beltrán ya me robó la carrera. Y tú... Ana Sofía, tú decides. Pero sin pruebas ya has perdido. Es la última oportunidad. Ella dobló el esquema y lo guardó en el bolso. De acuerdo. El sábado se hizo interminable. Ana Sofía intentaba trabajar, pero las manos no le respondían. Manipulaba libros, los colocaba en los estantes, los quitaba y los devolvía. Al atardecer sacó del armario pantalones oscuros y un jersey, zapatillas de suela blanda. Se vistió como si se preparara para un entierro. El suyo o el de otro no estaba claro. Quedaron junto a la vieja verja de la universidad a las 11 de la noche. Ana Sofía salió de casa sin bolso, con llaves y teléfono en los bolsillos. La ciudad a esa hora parecía ajena, recelosa. Los escasos transeúntes la esquivaban. Caminaba rápido, sin mirar atrás, como perseguida por un cazador invisible. Leonardo ya esperaba bajo la sombra de un roble frondoso. Vestía una chaqueta oscura y llevaba una mochila pequeña al hombro. «Toma»,
Le tendió una linterna con filtro rojo. La luz se nota menos. Y guantes, no conviene dejar huellas. Ana Sofía tomó los objetos con manos temblorosas. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con fuerza renovada. Una cosa más. Leonardo sacó 2 walkie-talkies compactos. Hablamos solo en caso extremo, en susurros. Si nos separan, nos vemos aquí dentro de 1 hora. Si no vengo, te vas enseguida. No esperes. Su profesionalismo la tranquilizaba y asustaba a la vez. Ana Sofía asintió, metiendo el walkie en el bolsillo. ¿Lista? Saltaron una parte baja de la verja junto al bloque de servicios. Ana Sofía se arañó la palma con un alambre oxidado, pero el dolor parecía lejano, irreal. La universidad nocturna tenía aspecto siniestro. Las ventanas de los edificios se abrían en negros abismos. Los jardines, bañados de sol durante el día, se habían convertido en masas oscuras e informes. A lo lejos ladró un perro. Leonardo la guió por una ruta enrevesada, bordeando edificios, pegándose a las paredes. Llegaron al edificio antiguo, construcción baja de ladrillo de principios del siglo pasado. Olía a humedad y hojas podridas. La puerta de servicio se ocultaba tras unos arbustos de lilas crecidos. Leonardo se agachó, sacando la llave. La cerradura cedía con dificultad. Los segundos se estiraban hasta la eternidad. Ana Sofía oía a Leonardo maldiciendo entre dientes mientras intentaba girar la llave. La espalda se le cubrió de sudor frío. Cada crujido parecía un paso de la guardia. Por fin sonó un clic seco, casi inaudible. La puerta cedió. Leonardo la empujó hacia adentro. Entraron en la oscuridad absoluta. Leonardo cerró la puerta tras ellos y Ana Sofía se sintió enterrada viva. El aire allí era viciado, frío, impregnado de olor a papel viejo y moho. Leonardo encendió la linterna. El haz rojo arrancó de las tinieblas un pasillo estrecho con pintura descascarillada en las paredes. Avanzaron despacio, intentando no hacer ruido. Las tablas del suelo crujían con traición. Ana Sofía caminaba tras Leonardo, procurando pisar exactamente donde él lo hacía. El pulso le martilleaba en las sienes, la respiración se le entrecortaba. Pasaron el primer pasillo, bajaron por una escalera estrecha. La temperatura descendía con cada escalón. El archivo los recibió con un silencio de muerte. Altas estanterías metálicas se perdían en la oscuridad, como hileras de lápidas gigantes. Los fluorescentes del techo zumbaban apenas audibles. Leonardo se detuvo, estudiando el espacio. «La sección que necesitamos está al fondo», susurró. «Habrá que mover las estanterías». Se acercó a la manivela del panel lateral de una estantería y la giró despacio. El mecanismo cobró vida con un chirrido prolongado, doloroso, de metal contra metal. El sonido parecía ensordecedor en el silencio muerto del archivo. Ana Sofía se encogió, convencida de que se oía por todo el edificio. La estantería se deslizó lentamente a un lado, abriendo un paso estrecho. Se colaron dentro. Leonardo volvió a mover la estantería. De nuevo el chirrido, de nuevo la espera angustiosa. Ana Sofía sostenía la linterna con mano temblorosa, iluminando el camino. Las sombras bailaban en las paredes, convirtiendo el espacio familiar en un laberinto hostil. Cada paso resonaba en eco, cada sonido se multiplicaba y distorsionaba. Casi habían llegado a la sección correcta cuando Ana Sofía lo oyó. Pasos, rítmicos, pausados, acercándose. Del fondo del pasillo llegaba el sonido de suelas sobre cemento y una tos ligera. La guardia. La ruta había cambiado. El pánico la golpeó en la cabeza como una descarga eléctrica. Ana Sofía se quedó paralizada en medio del pasillo, incapaz de moverse. Se volvió hacia Leonardo, esperando ver el mismo terror en sus ojos, pero su rostro permanecía extrañamente sereno. Examinó rápidamente el espacio y la agarró del hombro. Sus dedos se clavaron en la tela del jersey con fuerza inesperada. Casi a la fuerza la hizo girar y la empujó dentro de un hueco estrecho entre 2 estanterías. El espacio era tan reducido que tuvieron que pegarse el uno al otro. Ana Sofía percibía el olor de su colonia, el calor de su cuerpo, su respiración acelerada. Permanecían inmóviles, fundidos en una sola figura en la oscuridad. Los pasos se acercaban. El guardia caminaba sin prisa, silbando una melodía. El haz de su linterna potente rasgó el aire polvoriento. La luz se deslizó por las carpetas a pocos centímetros del rostro de Ana Sofía.
Veía cada mota de polvo bailando en el rayo. Contuvo el aliento, segura de que los latidos de su corazón se oían por todo el archivo. Leonardo le apretó la mano en la espalda, advirtiéndole: «No te muevas». El guardia se detuvo. Ana Sofía cerró los ojos. 1 segundo. 2. 10. Una eternidad. El guardia siguió adelante. Sus pasos se alejaban, haciéndose más tenues. Por fin el pasillo quedó en silencio. Ana Sofía exhaló y el aire escapó de sus pulmones con un gemido quedo. Leonardo la soltó con cuidado del escondite. «Por poco», susurró, pero la voz le temblaba. Se quedaron de pie unos segundos, recuperándose. Leonardo reanudó la marcha y Ana Sofía lo siguió. Llegaron a la sección del fondo del archivo. Aquí las estanterías estaban más juntas, las carpetas apiladas caóticamente, algunas directamente en el suelo. Una placa: Trabajos no admitidos, 2000-2005. Ana Sofía se arrodilló, estudiando las etiquetas de las carpetas. Aguirre, Benítez, Castillo. Sus dedos se detuvieron en una carpeta con el apellido Castillo. Bajo ese apellido Beltrán podría haber ocultado su trabajo, un seudónimo que a veces usaba para borradores. Ana Sofía sacó la carpeta. Pesaba. Eso significaba que realmente había papeles dentro. El corazón se le aceleró, la sangre le subió a la cara. Era la victoria. Casi se echó a reír de alivio. Depositó la carpeta en el suelo de cemento frío. Las manos le temblaban de impaciencia. Leonardo se agachó junto a ella, iluminando con la linterna. Ana Sofía deshizo los cordeles deshilachados y abrió la carpeta. Dentro había un montón ordenado de papel. Tomó la hoja de arriba, en blanco. La segunda, también en blanco. La tercera, la cuarta, la quinta, todas en blanco. Solo una pila de papel blanco. La esperanza estalló como una pompa de jabón. Ana Sofía pasaba las hojas febrilmente, sin poder creerlo. Era un señuelo, un relleno, imitación de peso, ninguna prueba, nada. Alzó la vista hacia Leonardo, incapaz de pronunciar palabra. Tenía la boca seca, zumbido en los oídos. Todo había sido en vano. El riesgo, el miedo, todo en vano. En ese momento se encendió en todo el archivo una luz brillante, despiadada. Los fluorescentes zumbaron, inundando el espacio de una blancura cadavérica. Ana Sofía cerró los ojos con fuerza, cubriéndose el rostro con la mano por instinto. Cuando se acostumbró, vio 2 figuras en el umbral: el jefe de seguridad con traje oscuro, y junto a él, el profesor Beltrán. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro se dibujaba una sonrisa triunfal. Guardaba silencio, simplemente la miraba desde arriba, saboreando el momento. Ana Sofía se levantó despacio, dejando caer la carpeta. Las hojas vacías se esparcieron por el suelo, burlándose de sus esperanzas. Su mirada iba de Beltrán a Leonardo, buscando explicación. «¡Qué contratiempo!», dijo por fin Beltrán. Su voz sonaba suave, casi compasiva, pero ocultaba veneno. «Parece que hemos atrapado a una ladrona. Entrada ilegal en edificio vigilado. Intento de robo de documentos de archivo. Eso ya es delito penal, Ana Sofía». Pronunció su nombre con especial deleite. Ana Sofía se volvió hacia Leonardo. Estaba a un par de pasos de ella, pero no la miraba. Tenía la vista clavada en el suelo, en sus zapatos. No parecía sorprendido, no parecía asustado. Los hombros caídos, el rostro expresaba culpa, pero no shock. Y en ese instante Ana Sofía lo comprendió todo. El encuentro, el plan, la entrada nocturna. Todo había sido teatro. Leonardo la había traicionado. Beltrán conocía cada uno de sus movimientos. Había preparado la trampa, y ella había caído como una polilla ciega en la llama. Ahora ya no era solo una acosadora, era una delincuente, atrapada infraganti, y el único testigo, su traidor. Ana Sofía permanecía en medio del archivo, rodeada de hojas vacías y lámparas resplandecientes. Beltrán sonreía. El guardia hablaba por el walkie. Leonardo no levantaba la vista, y en algún lugar profundo de su interior algo se rompió definitivamente. La última esperanza, la última oportunidad. Todo había terminado. Ana Sofía regresó a Palimpsesto al amanecer. La luz fría inundaba el escaparate, convirtiendo el polvo en chispas doradas.
Había pasado la noche en comisaría, respondiendo preguntas que sonaban a acusaciones. Sus palabras se registraban en el acta, pero nadie las creía. Ella era la delincuente, Beltrán, la víctima. El sistema había dictado sentencia. La librería la recibió con olor a papel viejo y silencio. Ana Sofía caminó entre las estanterías, tocando los lomos de los libros. Su ejército, su fortaleza. Derrotada en batalla, se sentó al gran escritorio, apoyó las palmas sobre la madera fría. El pisapapeles de mármol verde seguía donde lo había dejado. Inmutable. Inútil. Sacó del cajón el cartel de cerrado y lo colgó en la puerta. Luego volvió al escritorio, tomó una hoja de papel y escribió una sola palabra. Se vende. Las letras salieron uniformes, caligráficas, como siempre. Incluso la derrota la formalizaba con meticulosidad. Ana Sofía dejó la hoja en lugar visible y la contempló con una mirada larga, vacía. Los 3 días siguientes transcurrieron en un estupor mecánico. Ana Sofía empaquetaba libros en cajas de cartón. Cada volumen era una despedida. Desmantelaba estantería tras estantería, clasificando por valor, por épocas, por temas. El trabajo que había amado se convertía en un rito funerario. 22 años de vida se plegaban en cajas. Se topó con el diario falso el jueves por la tarde. Yacía bajo una pila de catálogos viejos donde lo había arrojado el primer día. Encuadernación de cuero perfectamente reproducida, páginas vacías imitando su letra, burla de su ingenuidad. Leonardo le había endosado aquello robándole el original, símbolo de su humillación definitiva. Ana Sofía tomó el diario y lo llevó hacia la papelera. La mano se le quedó suspendida sobre el borde. Algo la detuvo. No sentimentalismo, no deseo de conservar memoria de la derrota, solo costumbre. No podía tirar un libro, ni siquiera falso, sin examinarlo. Ana Sofía volvió al sillón de cuero y abrió el diario por una página al azar. Pasaba hojas sin rumbo, sin leer. Las páginas susurraban bajo los dedos con su sonido característico, y de repente se detuvo. Algo no encajaba. Sus dedos percibieron una irregularidad en la cara interior de la contratapa trasera, un abultamiento apenas perceptible. El cartón no yacía del todo plano. 22 años trabajando con libros antiguos le habían enseñado a detectar esos detalles. Ana Sofía trajo una lupa y un bisturí de su equipo de restauración. Encendió el flexo y se inclinó. Con aumento, vio una línea fina de corte, hábilmente oculta en el pliegue de la encuadernación. Alguien había vaciado una cavidad en el cartón. El corazón se le aceleró. Levantó el borde con el bisturí y separó con cuidado la capa superior. Dentro, en un nicho poco profundo, yacía un rectángulo de película del tamaño de un sello postal. Microfilm. Ana Sofía lo extrajo con unas pinzas y lo acercó a la luz. Imágenes diminutas se traslucían en la base semitransparente. Documentos. Páginas. Algo importante. La desesperación se evaporó. En su lugar brotó la adrenalina, aguda y abrasadora. Agarró el abrigo y salió corriendo de la librería. La biblioteca municipal estaba a 15 minutos caminando. Ana Sofía casi corría, apretando el microfilm en el puño. El aire invernal le quemaba los pulmones. Los transeúntes se volvían al ver su figura veloz. No se daba cuenta. El mundo se había reducido a un punto, el departamento de documentos raros en el 3er piso de la biblioteca. Una joven bibliotecaria miró con sorpresa a la mujer sin aliento. «Necesito un proyector de microfilms», dijo Ana Sofía, intentando hablar con calma. La chica asintió y la condujo a una sala tenuemente iluminada que olía a aceite de máquina y polvo. El viejo proyector descansaba sobre la mesa, macizo y fiable como un tanque. Ana Sofía insertó la película con dedos temblorosos. Encendió la lámpara. En la pantalla blanca emergió la primera imagen. Página de un manuscrito con anotaciones al margen. La letra no era suya, ni de Beltrán. Ajena. Fecha: 1998. Apellido del autor: Soto A.N. Pasó adelante. El mismo manuscrito, publicado 5 años después. Autor: Beltrán A. Los siguientes fotogramas fueron aún más devastadores. Informes financieros de becas,
Firmas obviamente falsificadas, facturas por sumas considerables transferidas a cuentas anónimas, correspondencia con editoriales donde Beltrán exigía ocultar los nombres de coautores. Ana Sofía pasaba fotograma tras fotograma y cada imagen era un clavo en el ataúd de su reputación. No era simple información comprometedora, era un expediente completo. El último fotograma la hizo quedarse inmóvil, una nota manuscrita en un trozo de papel. Me obligó, pero yo no soy ladrón. Esto es lo que más teme. Suerte. S. Sergio, el coleccionista. El hombre tosco que tumbó la estantería, robó, no, sustituyó el diario. Pero le había dejado un arma. Se había arriesgado todo para darle una oportunidad. Ana Sofía se llevó las manos a la cara y por primera vez en días se permitió exhalar. Se quedó sentada en la penumbra de la sala de lectura y los pensamientos se ordenaban en línea clara. ¿Entregar las pruebas a la policía? ¿A la universidad? ¿A la redacción? No. El sistema ya la había traicionado. Volver a confiar en él significaba volver a perder. Necesitaba publicidad, testigos, una multitud que no permitiera encubrir el escándalo, y recordó un anuncio en el periódico universitario que había visto una semana atrás. Conferencia magistral del profesor A. Beltrán, galardonado con el Premio Investigador del Año. Tema: la ética científica y el camino del investigador. 15 de diciembre, 18:00 horas. Aula Magna. Escenario perfecto. Momento perfecto. Beltrán en la cima de su triunfo, rodeado de admiradores. Y ella iría allí no con acusaciones, sino con pruebas. Ana Sofía sonrió, por primera vez en semanas. Los 2 días siguientes se convirtió en estratega. Ana Sofía escaneó cada fotograma del microfilm desde el proyector de la biblioteca, guardando los archivos en una memoria USB. Los organizó en una presentación, estructurando la cronología de los crímenes de Beltrán. Cada diapositiva era un golpe, cada prueba irrefutable. Trabajaba metódicamente, con pedantería, con la furia fría de un cirujano. Recordó a Víctor, estudiante de informática al que 2 años atrás había ayudado a encontrar un libro raro para su trabajo de fin de grado. Lo llamó. «Víctor, necesito tu ayuda con un proyecto, la parte técnica. Proyectar una presentación en la pantalla del aula magna de la universidad». Aceptó al instante, sin preguntar siquiera para qué. Deuda se paga con deuda. Ana Sofía ensayó el discurso frente al espejo. Las palabras debían ser precisas, concisas, sin emociones. Los hechos hablan por sí solos. Pronunciaba las frases en voz alta, corrigiendo la entonación. Su voz se volvía más firme, más segura. Ya no se defendía, pasaba al ataque. El miedo se había evaporado. Solo quedaba la determinación, fría e implacable. Sacó del baúl aquella página de su manuscrito. 22 años atrás la había escrito, adornando los márgenes con una golondrina diminuta. Su señal secreta. Su firma en el mundo de las grandes ideas. Ana Sofía escaneó la página y la añadió al inicio de la presentación. Sería el primer golpe. Psicológico. Personal. Antes de mostrar el material comprometedor, mostraría la verdad sobre sí misma. El 15 de diciembre, Ana Sofía se vistió con blusa azul marino y pantalón negro, sin joyas salvo el medallón de su abuela, cabello recogido en un moño apretado, gafas impecablemente limpias. Se miró en el espejo y vio a una desconocida. Fuerte, preparada, una guerrera que iba a su última batalla. Víctor la esperaba en la entrada de servicio de la universidad, joven delgado con un portátil bajo el brazo. «Todo listo», susurró. «Me he conectado al sistema del aula. A tu señal, la presentación se proyectará en la pantalla principal. Ni siquiera tendrán tiempo de entender de dónde viene». Ana Sofía asintió. «Gracias. Espera mi indicación». Él se disolvió en la multitud de estudiantes. El aula magna estaba abarrotada. Ana Sofía entró y se sentó en la última fila, junto al pasillo. Desde allí tenía buena vista del escenario. Luz atenuada, focos dirigidos al estrado. Tras él se alzaba una pantalla enorme, por ahora negra, como un espejo. La gente alrededor cuchicheaba, comentando la conferencia que estaba por comenzar. Nadie reparó en la mujer pálida de ropa sobria. Beltrán subió al escenario entre aplausos. Tenía aspecto de triunfador.
chaqueta de tuit cara, cabello cano perfectamente peinado, sonrisa afable. Hizo una reverencia, se acercó al atril, recorrió la sala con mirada cálida, paternal. «Colegas», empezó con su barítono aterciopelado, «hoy quiero hablar de lo que constituye la base de nuestra vocación, de la ética científica». La ironía del momento era casi físicamente palpable. Ana Sofía escuchaba cómo hablaba de la honestidad del investigador, de la inadmisibilidad del plagio, del servicio a la verdad. La sala bebía cada palabra. Los estudiantes anotaban citas. Los profesores asentían con aprobación. Beltrán estaba en su elemento, disfrutaba del momento, se bañaba en la admiración. Su último triunfo. La conferencia duró 40 minutos. Por fin Beltrán terminó y sonrió ampliamente. «Y ahora responderé con gusto a sus preguntas». La sala se agitó. Se alzaron varias manos. Ana Sofía se levantó despacio y salió al pasillo. Sus pasos sobre la alfombra eran silenciosos. Se acercó al micrófono del atril. Lo tomó entre las manos. El metal estaba frío. Aquel frío se le transmitió a la palma, pero también le infundió determinación. «Profesor Beltrán», dijo, y su voz resonó por el aula. Beltrán se volvió hacia ella. La reconoció. Su rostro se congeló un instante, luego sonrió con condescendencia. «¿Sí, colega?» «Usted habla de la singularidad del estilo autoral», continuó Ana Sofía con tono firme. «Dígame, ¿tiene usted alguna marca única con la que firma sus trabajos?» Beltrán se encogió de hombros. «Cada académico tiene su propia impronta intelectual. Eso se forma con los años». Ana Sofía levantó la mano, deteniéndolo. «Porque este trabajo», hizo una señal a Víctor, «tiene un autógrafo, el mío». En la pantalla tras Beltrán apareció una imagen, 2 puntos uno junto al otro. El primero, común, del artículo de Beltrán. El segundo, con una golondrina diminuta en su interior, apenas visible, pero inequívoca. «Esta es mi golondrina», dijo Ana Sofía. «La ponía en cada página importante de mi tesis hace 22 años, esa misma tesis que usted publicó con su nombre». La sala se quedó inmóvil. Beltrán palideció, pero se recompuso rápidamente. «Eso es un borrón, coincidencia, provocación». Su voz tembló. Ana Sofía asintió. «Puede ser, pero ¿cómo explica esto?» Volvió a hacer una señal. En la pantalla empezaron a sucederse diapositivas. El manuscrito de Soto con fecha. El mismo trabajo publicado por Beltrán. Informes financieros con firmas falsificadas. Correspondencia con editoriales. Facturas a cuentas anónimas. Cada diapositiva permanecía en pantalla 10 segundos, suficiente para leer, para entender, para horrorizarse. En la sala se levantó un rumor, primero bajo, incrédulo, luego más alto. La gente sacaba los teléfonos, fotografiaba la pantalla. Estudiantes y profesores se miraban entre sí. Los susurros se convertían en murmullo indignado. Beltrán gritaba algo sobre falsificación y conspiración, pero su voz se ahogaba en el ruido. Se movía por el escenario intentando apagar el proyector, pero el control lo tenía Víctor. Las diapositivas seguían sucediéndose, metódicas, despiadadas. 20 años de robos, decenas de víctimas, millones de euros robados, cada hecho confirmado con un documento, cada acusación irrefutable. Ana Sofía permanecía junto al micrófono mirando a Beltrán. Él buscaba apoyo en la sala, pero solo encontraba desprecio y regocijo. Los colegas se apartaban, los estudiantes lo filmaban con sus móviles. Su carrera, su reputación, su leyenda, todo se derrumbaba ante sus ojos como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella no había triunfo, solo tranquila satisfacción. Beltrán se dejó caer en la silla tras el atril. Su rostro se demacró, convirtiéndose en la máscara de un anciano. Las manos le temblaban. El anillo con rubí brilló débilmente bajo los focos. De repente se había vuelto pequeño, miserable, insignificante. De profesor, miembro correspondiente, galardonado, se había transformado en ladrón atrapado. Ana Sofía veía cómo sucedía. Observaba la desintegración de una personalidad en tiempo real. Depositó el micrófono en el atril. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, despacio, sin mirar atrás. La gente se abría ante ella como las olas ante un barco. Alguien aplaudió quedamente. Otros recogieron el aplauso.
Para cuando llegó a las puertas, toda la sala la aplaudía de pie, pero Ana Sofía no se volvió. Su trabajo había terminado. Salió al frescor de la tarde. La primera nevada caía sobre la ciudad en copos suaves. Ana Sofía alzó el rostro hacia los copos fríos y cerró los ojos. Libertad. Verdadera, definitiva libertad. Los cargos serían retirados, su reputación restaurada. Beltrán destruido. La justicia había triunfado. No la había defendido el sistema, se había defendido a sí misma. Una semana después, Palimpsesto volvía a funcionar. El cartel de "Se vende" había desaparecido. Ana Sofía estaba sentada a su escritorio catalogando nuevas adquisiciones. El trabajo fluía pausado, tranquilo. El orden restablecido. Llamaron a la puerta. Una joven de unos 20 años entró tímidamente, mirando alrededor con reverencia. «Disculpe», empezó en voz baja. «Estoy escribiendo en trabajo de curso. Necesito algo sobre el restablecimiento de la justicia. Mi profesora dijo que usted podría ayudarme». Ana Sofía la miró y sonrió. Una sonrisa cálida, auténtica. Por supuesto. Tomó una pluma antigua del escritorio, la mojó en el tintero. En una hoja de papel limpio puso un punto grueso. Luego, con un movimiento ligero, trazó dentro del punto una figura diminuta. Una golondrina desplegaba las alas, preparándose para alzar el vuelo. Ana Sofía extendió la hoja a la joven. «A veces, para encontrar la justicia», dijo con calma, «hay que escribirla uno mismo».